que un día como hoy entregó su vida por ti y por mí y resucitó al tercer día entre los muertos. Gloria a Jesús. Yo invito al pueblo de Dios a que abran sus Biblias en San Juan 19:28. Y es la quinta palabra que dice el Maestro en la cruz. Y dice así la palabra de Dios: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Aleluya. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Aleluya. Ahí estaba el Maestro, ahí estaba el Creador en la cruz, crucificado para dar su vida por nosotros. Esto lo podemos entender, hermanos, en dos aspectos. En lo aspecto humano, Jesucristo fue 100% hombre. Y en lo aspecto divino, Jesucristo fue 100% Dios. Vamos a explicarlo desde el punto de vista en su humanidad limitada. Jesús, igual que usted, igual que yo, Jesús tenía limitaciones físicas. Sentía hambre, sentía sed, sentía cansancio. Jesús, el Maestro, el Creador del mundo, estaba ahora subordinado a un hombre, dependiendo del Padre Celestial. Aleluya. Y ahí encontramos a Jesús en la cruz del Calvario. Pero hay que mirar también que Jesús, un día antes en la noche, cuando compartió con sus discípulos la última cena, después vemos a este Jesús en el huerto del Getsemaní y empieza él a orarle a su Padre Celestial y dice: Señor, si es posible, pasa esta copa de mí, porque no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice la Escritura, que dice que brotó de su cuerpo grandes gotas de sangre mezclada con sudor. La ciencia médica ha explicado este fenómeno como un fenómeno llamado hematidrosis. La hematidrosis es la ruptura de los vasos sanguíneos del ser humano, provocado por un nivel de estrés excesiva, la cual el hombre, cuando está demasiado estresado y angustiado, como se encontraba el Maestro, empezó a liberar ácido a la sangre, y la sangre rompieron los vasos sanguíneos y se rompieron los capilares, y brotó por su glándula sudorípara sangre mezclada con sudor. Esto es un fenómeno muy poco probable, pero Jesucristo, el Maestro, el Creador, lo sufrió. Esto hizo que la piel del Maestro se expusiera y fuera más frágil. Después de ahí lo azotaron por el camino a la Gólgota, llamado la Calavera. Fue ultrajado, escarnecido, con unos látigos y con unas piedras de balines de metales, con unos huesos puntiagudos. Y dice la Escritura que fue escarnecido y le arrancaban, dicen los teólogos, le arrancaron literalmente grandes masas de sangre, de carne y de músculo, y los tendones se exponían al aire y botaba gran cantidad de sangre. Eso lo hizo por ti y por mí. Aleluya. Se ha alabado al Señor en esta noche poderosa. Y no tan solo eso sufrió el Maestro de Galilea, el Rey de Reyes, sino que cuando le metieron varios latigazos, dice la Escritura, 39 latigazos. Algunos teólogos eruditos de la palabra dicen que esos 39 latigazos tienen que ver con los pecados de la humanidad. 39 pecados de la humanidad. Tal vez tú estés cometiendo uno de esos pecados y tú te estás haciendo partícipe de un latigazo, de 2, de 3, de 4, de 5, no sé yo. Reflexiona. Esta es la invitación que hace el Maestro para que nos apartemos del pecado. Y dice la Biblia que no solamente fue escarnecido, sino cuando lo colocaron en la cruz, le clavaron unos clavos de aproximadamente 1 centímetro de espesor y 13 de largo a 18 centímetros de largo. Y botó gran cantidad de sangre el Maestro.
en las manos, en los pies. Ahí estaba el maestro. Y no solamente eso, le pusieron una corona de espina que también botó sangre. ¿Sabes que la ciencia médica dice que cuando el ser humano bota demasiada cantidad de sangre y fluidos líquidos como sudor, lágrimas, porque él también lloraba como todo un hombre, lloraba y sudaba porque el sol de ese día era resplandeciente, estaba cansado, fatigado, no había comido desde la noche anterior, no había comido ni bebido desde la noche anterior, y aparte de eso había perdido grandes cantidades de sangre, fluido de sangre brotaba por doquier. El maestro estaba ahí escarnecido, crucificado por ti y por mí. Y no solamente eso hizo el maestro. La ciencia médica llama esto como hipovolémica. Hipovolemia. Hipo significa baja, volemia, baja cantidad de sangre, o sea que quedó con poca cantidad de sangre. El ser humano aproximadamente tiene 5 litros de sangre. Yo supongo que el maestro había perdido unos 2, 3 litros de sangre por ti y por mí. Allí estaba. Entonces dice los expertos en la materia de la ciencia médica que cuando eso ocurre, cuando el ser humano pierde gran cantidad, se produce una tremenda deshidratación. Y ahí estaba el maestro deshidratado, angustiado, con dolores. Es más, aquí no dice la escritura que no fue aquí la mano que lo crucificaron, sino aquí la muñeca, y por aquí pasa un nervio. Ese nervio, dicen que es comparado el dolor de ese nervio cuando se tritura con el clavo, como el dolor que sentimos nosotros cuando hacemos así en el codo y nos pasa calambre, electricidad. Eso también lo sintió el maestro en los pies. Había perdido gran cantidad de sangre. Dicen los expertos que número 1, el corazón se acelera rápidamente para reponer la pérdida de sangre. Número 2, se sube la presión. Número 3, los riñones dejan de producir agua. Y número 4, la persona siente una intensidad tremenda de tomar agua y tener sed. El maestro estaba ahí, sentía sed. Pero eso no es lo más importante, mi querido hermano que me escuchas en esta noche. Ese es el aspecto físico, como un ser humano, como tú y yo. Lo más importante es lo que viene ahora, cuando la parte espiritual, vamos a explicar la parte divina. Jesucristo, cuando estaba ahí también era Dios, y Él tenía sed. Sed no solamente de agua, sino sed de ti y de mí. Sed de amor por ti, sed del evangelio, sed de que se predique el evangelio, sed de que tú te apartes del pecado, sed de que tú abandones el pecado, la concupiscencia, los deseos de la carne, los placeres de este mundo. Sed de que se predique la palabra en el norte, sur, este, oeste. Sed de que tú vengas a la iglesia. La pasión por las cosas de Cristo, por las cosas celestiales que son eternas, no por este mundo que es pasajero. Aleluya. Este mundo es pasajero, se acaba ya se acaba, pero aquello dura para siempre. Gloria a Jesús. Ese mismo Jesús que una vez se presentó frente a la mujer samaritana, dicen la escritura y los historiadores, Samaria y Judía quedaban cerca, pero los samaritanos no se gustaban de judíos. Y entonces Jesús, todos los judíos tenían que, para llegar a la otra parte, tenían que ir por la cerca, alrededor. Pero Jesús, pensando en esa mujer, porque Él es Dios, tenía que pasar por ahí, no porque iba a tener sed física, sino sed de esa mujer pecadora. Y tú puedes ser una de ellas, y tú puedes ser uno de ellos. Y dice la escritura que no se dio la vuelta, sino que llegó y pasó recto y llegó al pozo de Jacob. Y ese mismo Cristo que dijo: dame de beber, mujer. Y ella dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Porque entre judíos y samaritanos no nos gustamos.
Y Jesucristo le dijo: si conocieres el don de Dios, ¿quién es el que te pide dame de beber? Quizás tú le pidieras agua y Él te dará un agua que salta para vida eterna. Jesucristo es la fuente del agua divina que salta para vida eterna. Ese mismo Jesucristo que dijo a la mujer samaritana: yo soy la fuente, yo soy la fuente. Todo aquel que bebe de mi fuente no tendrá sed jamás. Ese mismo Jesucristo ahora estaba humillado, ahora estaba diciendo: tengo sed. Ese mismo Jesucristo que una vez dice el apóstol Pablo que Jesucristo es la roca espiritual, para la cual la roca que golpeó Moisés en el desierto y cayó y brotó agua, la roca del desierto de Moisés es Jesucristo. Es irónico que Jesucristo, siendo la roca, ahora estaba diciendo: tengo sed. Es irónico que Jesucristo, aleluya, es irónico que Jesucristo, Padre Santo, le dijo después, el último día en la fiesta de los tabernáculos, le dijo a los discípulos, le dijo a los que estaban allí: todo aquel que cree en mí, yo le daré de beber. Ese mismo Jesucristo que había dicho así, ahora estaba diciendo: tengo sed. Aleluya. Y concluyo con esto. Jesucristo está interesado más en que tú tengas una sed espiritual que una sed física. Jesucristo está interesado que la sed espiritual es buscar almas para que sean salvas. Jesucristo está interesado en que tú te arrepientas del pecado. La mujer samaritana fue confrontada y la mujer samaritana dejó el pecado y predicó su palabra y se convirtió en una mujer predicadora. Aleluya. Siendo Él fuerte, se hizo débil para que tú y yo adquiriéramos fortaleza. Siendo Él Dios, se hizo hombre para que nosotros adquiriéramos la naturaleza divina. Siendo Él rico, se hizo pobre para que nosotros adquiriéramos riqueza espiritual. Siendo Él la fuente del agua divina, tuvo sed para que tú bebas del agua que es su palabra, para que nunca vuelvas a tener sed jamás. Que Dios me lo bendiga, hermano. Dios me lo bendiga, mi hermano. Aleluya. Si es para mí está bien, pero si es para Jesús, dáselo fuerte. Dáselo fuerte, dáselo fuerte. Aleluya. Aleluya. Cierre sus ojos en esta hora. Aleluya. Dice la Biblia que donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Y el Espíritu está para glorificar a Jesús. Aleluya. Dice la Escritura en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, verso 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. ¿Sabe que la mayoría de personas que estamos aquí en este lugar sabemos que eso significa terminó todo, acabé, fin? A mí se me dio por investigar en mi diccionario del griego la palabra consumado, tetelestai, y dice que va más allá de terminar un acto. La palabra tiene una profundidad. La palabra no es nada más ya terminé. Muchos de nosotros hacemos cosas por terminarlas. Muchas veces nos encargan de un trabajo, de una actividad, y muchas veces simplemente la acabamos.
sin importarnos si la hicimos perfectamente, si la hicimos con excelencia, si lo hicimos con esa perfección, con ese cuidado, con ese detalle. Pero la palabra consumado es, no solo es acabé, sino que lo acabé perfectamente, sino que lo hice en plena perfección, sino que lo hice sin dejar nada que faltara. Lo hice con una perfección que solo Él podía hacerlo. Es una palabra que habla, que lo hizo con plenitud. Cada detalle consumado es, va más allá de que ya terminé, yo me debía quitar esto de encima, ya por fin acabé. No. Consumado es empieza en Génesis. En Génesis capítulo 3 habla de la primera profecía mesiánica. Y Dios dice en ese libro que Satanás iba a ser herido en la cabeza y que el Hijo de Dios iba a ser herido en el calcañar. Pasaron 4,000 años aproximadamente para que eso se llevara a cabo. Jesús en su vida ministerial predicó y dijo: es necesario que se cumpla la ley y los profetas. Pero la ley y los profetas hablaban precisamente de ese hombre. Jesús, cuando dijo era necesario que se cumpliese, estaba diciendo: es necesario que todo lo que la ley y los profetas han hablado de mí se cumpla en mi persona y en mi vida. Amén. Consumado es el fin del pecado. Y yo no entiendo por qué alguien que dice ser cristiano todavía es llevado por el pecado. Cuando Jesucristo dijo: yo vine a vencer el pecado. Y cuando Cristo vive en ti, aleluya, el pecado no tiene cabida en tu vida. Tú tienes que vivir ese consumado. Hay gente que vive la vida cristiana sin ese consumado. Y no le falta una cosa, le falta todo. Porque déjame decirte que Jesús dijo: sé perfecto como mi Padre es perfecto. Y su obra es perfecta. Por lo tanto tiene que verse esa perfección en tu vida. Ahorita acaba de hacer una exposición el hermano Gaspar extraordinaria de lo que Cristo vivió físicamente en su cuerpo. Pero aquello que Él vivió físicamente tiene una repercusión espiritual poderosa en nuestras vidas. La Biblia dice: el que permanece en Él no peca. Y el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hay un poder en Jesús. Hay un poder en la persona de Jesús. Consumado es. Hay gente que vive esperando que Dios haga algo. Dios lo hizo todo ya. Estoy esperando que Cristo haga algo. Cristo lo hizo todo. Escúchame bien. Mi hermano Gaspar hablaba de la palabra tengo sed. Pero Jesús no dijo consumado es, sino antes de esa palabra. Lo que quiere decir que es bien importante aquello que sucedió antes de exclamar terminó. Dice: cuando hubo bebido, porque tuvo sed y seguro que él como Dios sabía que no le iban a dar agua, sino que le iban a dar otra cosa desagradable. Y dice que cuando hubo bebido, dijo: tengo sed. Bebió lo amargo que nosotros debíamos beber. Bebió lo desagradable que nosotros por pecadores merecemos beber, para que ahora el agua de vida eterna fluya como río. Jesús dijo: ustedes deben esperar la promesa del Padre. Y la promesa del Padre precisamente era esa:
agua. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y quiero terminar con esto, iglesia. Yo me preguntaba hoy por qué esa palabra consumado Jesús no la pronunció después que resucitó, sino antes de morir o en el momento de su muerte. Porque déjeme decirle que por muy cruel que se vea esa muerte, esa palabra no es de derrota, esa palabra es de victoria. Yo encontré que cuando en el circo romano peleaban dos gladiadores, cuando el uno tenía vencido al otro, y entonces el público pedía si se le daba muerte o no, y el César decía sí, si el pueblo lo quiere. Cuando el hombre enterraba la espada, exclamaba la misma palabra que Jesús exclamó en la cruz. Esto quiere decir que cuando Cristo estaba allí y la lanzó, estaba clavándole una espada a Satanás, clavándole una espada al pecado, clavándole una espada a la maldad, clavándole una espada a la enfermedad, clavándole una espada a la pobreza, clavándole una espada. Aleluya. Es de victoria. Te voy a decir algo. ¿Por qué Jesús exclamó esa palabra muriendo? ¿Sabes por qué? Aunque si Jesús no hubiese resucitado, en vano estuviéramos aquí. Una vez muerto, acabando todo perfectamente, la resurrección estaba asegurada. Porque para que Cristo no resucitara, debía ser culpable, y Él nunca lo fue. Porque para que Cristo no resucitara, habría que incumplir la ley. Así fuera un punto, pero nunca la incumplió ninguno. Así que Él sabía que en ese momento consumado es, la victoria estaba en su mano. Y no habría nada, ni nadie, ni poder del diablo que pudiera intervenir para que el tercer día no se levantase. En la muerte fue consumado todo y la victoria estaba asegurada. Dale un aplauso al Rey. Tú, Jesús de Nazaret. Aleluya. La Biblia dice en Lucas 23:44, dice: cuando era como la hora sexta, o sea las 12 del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, o sea las 3 de la tarde. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Aleluya. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Era una escena muy dolorosa. Jesús desde las 9 de la mañana había estado crucificado. Y había un sol candente hasta el filo de las 12 del mediodía. Imagínese usted a Jesús colgado de esa cruz por 3 horas, con el sol caliente.
colgado, derramando gotas de sangre valiosas. Pero al filo de las 12 del día Dios hizo una señal. Muchos no la entendieron, pero hubo tinieblas desde las 12 del mediodía. Cuando a las 12 del mediodía hay tinieblas, es porque Dios esconde su rostro. Aleluya. En el momento de la palabra, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, vemos que la relación de amor se empieza a diluir, porque Jesús comienza diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, cuando lo crucificaban. Pero al filo de las 12 del día, cuando la prueba estaba en el peor momento, dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él sabía más o menos que habían transcurrido cierta cantidad de tiempo y sabía que quedaba otro largo camino por recorrer. Esas 3 horas que le faltaban colgado de la cruz eran muy largo. Cuando usted está en prueba, 1 hora es mucho. Aleluya. Así que esas 3 horas para Jesús fueron terribles, pero Dios puso una sombra de tinieblas sobre toda la tierra desde la hora 12 del día hasta la hora 3 de la tarde, cuando finalmente murió. Aleluya. Pero ese era un lugar de salvación. En ese lugar Jesucristo estaba salvando gente. Al primero que salvó fue al ladrón a su lado. Es muy probable, y la historia nos ayuda en esto, que muchos de los sacerdotes fariseos pudieron convertirse al Señor después de ver esta escena milagrosa. El mismo centurión romano, cuando vio todo lo que había acontecido y vio que todo se había oscurecido, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Oh, aleluya. Un representante de la justicia, un representante de la violencia, un representante de la maldad, allí estaba viendo la escena y fue tocado por el Espíritu de Dios. Aleluya. Vemos que Jesús, en esa última palabra, vuelve otra vez a sentir el alivio en medio de gran dolor, cuando menos sangre ya tenía en su cuerpo y todos los músculos estaban abarrotados. Dicen los científicos, cuando los clavos penetran y tocan esos nervios, es un dolor de abarrotamiento impresionante que corre por todo su cuerpo, sumado a la sangre derramada. Aleluya. Y Jesús vuelve a tener la oportunidad de sentir el amor y decir Padre nuevamente. Había comenzado diciendo Padre, después dijo Dios y finalmente terminó diciendo Padre otra vez. Padre, en tus manos, porque Dios tiene manos, porque el Padre tiene manos. Hay mucha teología fantasmagórica que dicen que Dios el Padre es un rayo de luz y que en la Trinidad solo Jesús tiene cuerpo. Pero aquí Jesús, en este pequeño detalle, nos enseña que Él anhelaba ver las manos del Padre y que las manos del Padre lo volvieran a acariciar a Él. Y por eso Él vio las manos del Padre y dijo Padre, en tus manos, porque Dios el Padre tiene manos como nosotros tenemos manos también. Aleluya. Pero son manos puras. Las manos de Jesús, las que crucificaron, fueron manos que acariciaron a los niños, que dieron de comer al hambriento, que las usó para dar señales de vida, que las usó para acariciar a su madre, que las usó, aleluya, para levantar al caído, que las usó para levantar al paralítico. Esas mismas manos, estos desgraciados las quieren crucificar. Aleluya. Pero Él estaba anhelando nuevamente esas manos del Padre. En tus manos, Padre, en tus manos. No hay nada mejor que estar en las manos de Dios. No hay nada mejor que estar en las manos de nuestro Padre Celestial. Aleluya.
encomiendo mi espíritu. Mi espíritu es la parte más importante mía. Tu parte más importante no es tu cuerpo. En las iglesias cristianas enseñamos que nuestros cuerpos no son la parte más importante. Puedes meterle caucho, puedes meterle gelatina, puedes meterle cualquier cosa para tratar de rejuvenecer tu cuerpo, pero tu cuerpo no es lo más importante. Mira tu cuerpo, esa mano, mira tu cuerpo. Ese cuerpo tuyo está bajo la maldición de Dios. Dile a tu cuerpo, cuerpo, está bajo la maldición de Dios. Y por eso estás envejeciendo. Míralo, míralo así, te convertirás en polvo. Esto se convertirá en polvo. Porque el cuerpo está bajo maldición. Lo que importa no es el cuerpo. Lo que importa es el espíritu. Lo que más vale del ser humano es el espíritu. Cuando la persona le da mayor valor al cuerpo, va rumbo en su error a la condenación del infierno. Porque el cuerpo no es lo más importante, es el espíritu. Por eso Jesús dijo: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Él nunca dijo: Padre, en tu mano encomiendo mi cuerpo. Vaya a saber quién coge mi cuerpo, no me importa mucho. Pero lo que me importa es mi espíritu. Y lo que mancha el espíritu es el pecado. Tu espíritu es la cosa más importante que tú tienes. Tu espíritu es la razón por la cual existe el infierno. Como Dios hizo tu espíritu eterno, entonces Dios también hizo dos lugares eternos. Que muchos dirán: pero bueno, ¿por qué Dios inventó el infierno? Tengo una disculpa para Dios. Dios inventó el infierno porque Él primero inventó al hombre eterno y ya lo hizo eterno. Y si el hombre no quiere estar con Dios, Dios tiene que ponerlo eterno en alguna parte. Porque aunque tu cuerpo muera, tu espíritu es eterno. Aleluya. Y es muy importante que nosotros mantengamos nuestro espíritu lejos del pecado. Los jóvenes, los niños, los adultos, los cristianos, tenemos que aborrecer el pecado. Tenemos que tener el pecado como nuestro enemigo principal. Porque nosotros nos encargamos del pecado y Dios se encarga del diablo. Aleluya. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero la gente se le predica y no entiende. Y sigue dejándose dominar por los celos. Sigue dejándose dominar por la maldad. Sigue dejándose dominar por las caricias, por una vieja novia. Siguen dejándose dominar por un viejo amor. Satanás usa todo eso para destruir tu espíritu. Porque si tu espíritu no está en la presencia de Dios, libre de pecado, no puedes ir al cielo. Aleluya. No importa que seas católico, no importa que seas evangélico. Aleluya. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús sabía el momento exacto que iba a morir. Él mismo dijo: a mí nadie me quita la vida, yo mismo la doy. A él nadie le quitó la vida. En medio de todo el dolor que sufrió, no fue una obra de teatro como lo que nosotros hicimos aquí en esta hora. Fue algo real. Jesús sufrió en forma literal. Aleluya. Porque él sabía que tenía su espíritu en buenas manos. El espíritu suyo en las manos del Señor. Y nosotros también debemos encomendar nuestro espíritu a Dios. Poner nuestro espíritu en la mano de Dios, porque no sabemos en qué momento podemos partir. En qué momento Dios nos puede llamar. Dios nos puede llamar en cualquier momento. No sabemos el momento. Jesús sí sabía el momento, porque Jesús es alguien especial. Era 100% Dios y 100% hombre. Y él sabía
que debía entregar su vida, a él no lo mataron, él se entregó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque él es poderoso. Si lo vemos allí muriendo en una cruz, mucha gente dirá: ay, pero mira, lo mataron, no tenía tanta fuerza. Finalmente lo hicieron doblegar, finalmente se rindió. No se rindió, él se entregó porque quiso. Aleluya. Y dijo: yo entrego mi vida porque yo quiero entregarla, nadie me la quita. Aleluya. Eso es victoria total. Eso es victoria total. Eso es victoria total. Aleluya. Nadie me la quita, sino yo de mí mismo lo pongo. La pongo y la vuelvo a tomar. Bendito sea el nombre de Jesús. Que esto que hemos hoy compartido sirva para que cada joven de Malambo, de Barranquilla, cada dama, señorita, podamos comenzar una vida de mayor santidad que ayer. Alejarnos del pecado. Todo lo que sea destructivo hay que dejarlo, hay que golpearlo, hay que patearlo. El homosexualismo que va a seguir creciendo, tenemos que luchar contra eso, luchar contra los pecados que van a invadir nuestra ciudad. ¿Cuántos guerreros hay aquí que dicen: yo voy a combatir contra el pecado que se va a levantar en Barranquilla? Y voy a pedir que si aquí hay guerreros que van a luchar contra el pecado que se va a levantar en Barranquilla, porque en Barranquilla va a haber muchos más homosexuales que los que hay hoy. Va a haber muchos más degenerados, incestuosos. La podredumbre del pecado inundará las calles nuestras. Y yo quiero saber cuántos guerreros hay aquí que dicen: yo voy a luchar contra ese pecado. Póngase aquí, venga para acá y diga: yo soy de los que voy a luchar contra el pecado, porque va a crecer en Barranquilla, pero usted va a luchar contra el pecado. Venga aquí y diga: yo voy a luchar contra ese pecado. Aleluya. Ese pecado que hizo sufrir a Jesús. Aleluya. Quiero ver los guerreros aquí adelante. No importa que no quepamos aquí, ven y hazle una promesa al Señor: Señor, yo lucharé contra el pecado. Aleluya. He aquí, yo soy a la puerta y llamo. Bendito sea su nombre. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, sí, Señor, te adoramos. entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús maravilloso. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Quiero decirles algo, que necesitamos más guerreros. ¿Cuántos hay atrás, cuando el pecado comience a crecer por esta ciudad, van a decir: yo voy a guerrear contra el pecado? Pasa al frente, no te quedes allá atrás, pasa aquí al frente. Vamos a unirnos, porque yo quiero ver más y más gente que dice: voy a luchar contra el pecado. El pecado va a generar sufrimiento en la iglesia y hay que luchar contra el pecado desde ahora. Así que pasa al frente como guerrero y dile a Dios: Señor, yo voy a ser un guerrero en contra del pecado en esta ciudad de Barranquilla. Aleluya. En el nombre de Jesús. Padre Santo, venimos a ti en esta noche, Señor. Venimos a ti en esta hora, mi Dios, pidiéndote que nos revistas como guerreros espirituales. Y me he sentado con mi Padre en su trono. Aleluya. Así como Jesús sufrió por el pecado de nosotros, nosotros vamos a sufrir por el pecado de Barranquilla si no lo detenemos a tiempo. Aleluya. 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 Oh, gloria a Dios. Así como yo Aleluya.
y me he sentado con mi Padre en su trono. Bien, vamos a comenzar a orar, vamos a comenzar a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, pedimos la unción del poder del Espíritu Santo sobre cada guerrero que ha pasado aquí, Señor. No es algo figurativo, es algo real. Sabemos que el pecado hizo sufrir a Jesús, y a nosotros también el pecado nos va a hacer sufrir. Si algún hijo, algún familiar, algún hermano de la iglesia toma el camino que no es, producirá dolor en nosotros. Y nosotros vamos a guerrear. Usted ha pasado al frente para que Dios le dé las armas para guerrear, para que no se rinda, para que no se detenga. En esta hora dile: Espíritu Santo, revísteme. Voy a luchar contra el homosexualismo, voy a luchar contra el adulterio, voy a luchar contra la fornicación, voy a luchar contra el pecado en mi hogar, voy a levantarme contra la maldad. Oh, aleluya. Soy un guerrero contra el pecado, porque no queremos que Barranquilla sufra. No queremos que Barranquilla sea invadida con el dolor. Aleluya. Los cristianos de la iglesia primitiva sufrieron también porque Roma estaba en pecado. Dile: Señor, soy un guerrero para hacer disminuir el pecado. Soy un guerrero. Dile: revísteme. Dile: revísteme, Señor. Revísteme para guerrear contra el incesto. Revísteme para pelear contra el adulterio. Revísteme para pelear contra la mentira. Revísteme para pelear contra la maldad. Aleluya. En el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús. Dame, Señor. Dame, Padre. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Para que el pecado no crezca. Porque si el pecado crece, sufriremos. Muchos cristianos sufrirán. Aleluya. Cuando el pecado crece, el cuerpo de Cristo sufre. En el nombre de Jesús. Yo me levantaré como guerrero para luchar contra el pecado. Barranquilla será inundada de pecado. Habrá en las esquinas, en las calles, pero tú serás un guerrero. Aleluya.